Himno 204. Es un gusto verlos aquí y un placer estar en la casa de Dios, ¿verdad? Así que feliz sábado a todos. A los que no nos hemos visto, me da alegría verlos y que bueno que el Señor nos bendiga a todos en esta mañana. A mí me toca la lección de escuela sabática, no sé si todos ustedes la disfrutaron tanto como yo o tal vez más. Está buenísima, ¿verdad? ¿La estudiamos? Ok, en esta semana trató del poder del testimonio. O sea, cuando a ti te pasa algo que tú experimentas en tu vida con poder, porque Jesús te transformó, porque Jesús te dio esa transformación que tú necesitabas en tu vida, tú no te puedes quedar callado, ¿no? Lo que uno hace, ¿qué uno tiene que hacer? Es testificar, es decirle a la gente lo que Jesús ha hecho por nosotros. Pues bueno, durante toda esta semana hemos aprendido de varios personajes en la Biblia, de cómo ellos reaccionaron cuando Dios transformó su vida. Quiénes eran ellos antes y quiénes fueron después, ¿no? Por eso se dice el poder del testimonio personal. Ahora, muchas veces es bonito saber el testimonio de, digamos, de la hermana, el testimonio del hermano, pero yo creo que es más padre saber el testimonio tuyo, el testimonio personal. Yo creo que durante la etapa de la Biblia podemos aprender de varios personajes que tuvieron una transformación que digamos muy, ¿cómo te dijera? Muy fuerte, muy asombrosa, ¿verdad? Pero bueno, nosotros tampoco nos sintamos mal de que tal vez nuestra transformación no fue tan poderosa, no fue tan así como para decirle a todo el mundo, pero por algo estamos aquí, por algo somos transformados y estamos día a día batallando en esta vida, ¿verdad? En la cual Jesús transforma nuestros corazones. Así que vamos a empezar con la primeros, ¿quiénes fueron los primeros misioneros que empezaron a hablar y a dar testimonio de Jesús? ¿Alguien me dice algo?
Antes. ¿Ah? No entendí, no escuché. Los profetas. No, el primer misionero que fueron el endemoniado gadareno. ¿Ustedes se acuerdan? Jesús pasaba por la calle y dice, ¿perdón? Ah, pasó Jesús por la aldea. A este endemoniado gadareno ya lo conocía toda la gente. Era como decir un loquito, ¿verdad? En la ciudad, en el pueblo. Este hombre estaba poseído por demonios. Entonces lo que él hacía, dice que estaba encadenado con cadenas, pues, las cuales rompía, y pues él salía como loquito. Ya toda la gente lo había visto, le tenía miedo, no lo querían. Era lo peor que podemos ver de una persona. Entonces, cuando pasa Jesús, dice que mira a esa persona y ve su necesidad, ve su necesidad de querer ser otra persona. ¿Y qué pasa? Él se detiene y empieza este hombre, como tenía muchos endemoniados, vieron que Jesús pasaba. Y ahí le dijeron, ¿qué fue la palabra que le dijeron los endemoniados a Jesús? ¿Se acuerda alguien? ¿Qué tú tienes contra nosotros, Hijo del Altísimo? Déjanos en paz. Entonces Jesús él, vio que la persona quería ser transformada. Y en ese momento él le permitieron que si sus demonios que tenía dentro se podían ir al montón de cerdos que andaban por ahí. Jesús le permitió eso. ¿Qué pasa? El endemoniado se llevan todos los endemonios a los cerdos y los cerdos dice que se van a un desfiladero y se matan todos, ¿verdad? Cuando ocurre esta transformación, porque es una transformación como para no creerla, como de ficción, como de mucho poder. Pero está escrito, hermanos, eso pasó. Entonces, ¿qué pasa? Lo que Jesús quería, cuando este endemoniado queda libre de sus ataduras del enemigo, de los demonios que tenía, él quería seguir a Jesús. Y le dice, Señor, déjame ir contigo. Y le dice, no, tú regrésate con los tuyos y muéstrale lo que yo he hecho en tu vida. Miren, no es porque Jesús no quería que lo siguiera, sino sabía Jesús que él podía ser una persona de gran poder, de gran testimonio para los suyos. Es un testigo, exactamente. Entonces, este hombre se va a donde lo conocía todo el mundo, que era indigente o loquito, malo o qué sé yo, loco. Y cuando lo miran dice que él estaba sentado, bien vestido y cuerdo en sus cabales, en su sentido de que él estaba sano. Y cuando la gente mira dice que tuvieron miedo. Pero mucha de esa gente, fíjese lo que hace el testimonio a veces personal. A mucha gente le llega, pero a mucha gente no le llega. Lo que la gente ahí quería es que Jesús se fuera. ¿Saben por qué? Porque dice que los dueños de donde se le fueron los demonios a los cerdos, estaban más preocupados por sus finanzas. ¿Cuántos cerdos perdieron? ¿Cuánto dinero ya perdí? Porque esos eran demonios de miles y miles y miles. Entonces para eso tuvieron que ocupar miles y miles de cerdos, me imagino. Y lo que pasó que la gente, en vez de que viera ese poder que Dios había transformado a esa persona y que la persona que quedó transformada necesitaba de ese poder, de ese cambio, de esa renovación, la gente desafortunadamente no lo vio de esa manera. Ellos tuvieron miedo y dijeron, no, que se vaya Jesús, porque aquí como que nomás me vino a quitar mis intereses, mis finanzas, no me convino. Entonces imagínense, claramente ahí el endemoniado, la conversión le cayó bien al endemoniado porque él hizo lo que tenía que hacer. Fue y dio testimonio. Dice que él contaba a gente, aldea por aldea, casa por casa, y decir, mira lo que Dios ha hecho con mi vida. Mira lo que Dios ha transformado mi vida. Entonces esa es una llamada para nosotros también, hermanos. Cada cosa que Dios hace en nuestras vidas no hay que quedarnos callados. Hay que ir y contarle a toda esa gente allá afuera que Jesús los ama, que Jesús puede transformar su vida por muy oscura que la tengan, por muy pecaminosa que esté. Dice que no hay nada que Dios no te pueda perdonar. Así que eso en cuanto a este
endemoniado gadareno. Cuando fue el domingo de mañana, dice que estaban las dos Marías y una tal Salomé. Van a la tumba de Jesús, solo iban a embalsamar el cuerpo, porque ellas iban, ¿cómo iban las Marías? ¿Cómo iban las tres mujeres? Tristes, llorando, desilusionadas, bueno, todo, deprimidas me imagino también. Iban desconsoladas, porque se habían quedado la última vez con la figura de que Jesús fue crucificado, maltratado, ensangrentado y estaba en la tumba. Entonces solamente ellos iban a tomar su cuerpo y a ponerlo, arreglarlo y listo. Cuando llegan y ven que la piedra es quitada por el ángel y que Jesús no está, se quedaron que les dio felicidad, porque ya no estaba muerto, había resucitado. ¿Qué hicieron inmediatamente esas mujeres? ¿Qué hicieron cuando vieron ese milagro? Fueron a contarle ¿a quién? ¿A quién especialmente? A los discípulos. ¿Y qué creen que los discípulos hicieron? Muy bien. Desafortunadamente, mira, anduvieron los discípulos con Jesús 3 años y medio. Y a la hora que tenían que ejercer su fe, desgraciadamente no lo hicieron. Porque María fue y les contó con alegría, con entusiasmo, con vigor: Jesús está vivo, Jesús está vivo. Y ellos dijeron: no, no te creemos. Sí, Celia, ¿querías decir algo? Amén. Exactamente. Así que, hermanos, el testimonio a veces nos llega de diferente manera. ¿Cuántas veces nosotros hemos dado testimonio de nuestra propia vida a la gente? Y mucha gente le cree, mucha gente ni le cree. Nos pasa igual que los discípulos le pasaron, y siendo que los discípulos anduvieron 3 años y medio con Jesús y todavía la fe les fallaba, no creían hasta que, como dice Celia, hasta que no veían. Entonces imagínense, cuando esta María Magdalena le va a contar a los discípulos se encontraban también como tristes, deprimidos, estaban desconsolados, igual, tu misma situación. Y si te das cuenta, antes de encontrar a Jesús, tú estabas igual y yo estaba igual que ellos. ¿Por qué? Porque nuestra vida no estaba completa. Nuestra vida siempre hay un antes y un después. Siempre podemos dar un testimonio de Jesús en nuestra propia vida y decir cómo estaba mi vida antes y cómo estaba mi vida después de conocer a Jesús. Ahora, cuando nosotros demos un testimonio, ¿tiene que hablar de nosotros ese testimonio? Tiene que hablar de Dios, ¿verdad? De Jesús, porque Él es el autor de esa transformación. Él es el que nos da la transformación que nosotros necesitamos. Tenemos que hablar de ese Salvador. Jesús ya murió por ti, ya murió por mí. ¿Acaso estamos dando ese testimonio? Ese es un testimonio poderoso que tú y yo debemos de dar. Entonces, muchas veces lo que hizo eran 3 mujeres. ¿Cuántas de ellas fue a dar el testimonio? 1. ¿Se acuerdan cuando Jesús limpió a los 10 leprosos? ¿Cuántos regresaron a dar las gracias, a reconocer que eran otras personas? 1. O sea, hay que tomar eso en cuenta, hermanos. Esto no es así nomás a la ligera. En tu vida tal vez tienes muchas transformaciones, pero tú la estás tomando a la ligera y no te importa. ¿Por qué? Porque no lo cuentas. Porque para ti no es importante. Ya Dios ya me dio esto y ya estuvo. No, ahora tú dices, ya me bauticé, ya tuve la transformación que necesité y yo sigo siendo hija de Dios. ¿Tú crees que la transformación es de cuando tú te bautizaste? No, la transformación tiene que ser día a día, instante tras instante, ¿verdad? Porque no nomás una transformación se da una vez en la vida, se tiene que dar diariamente, porque diariamente hace Dios cosas grandes contigo, conmigo.
Entonces, ¿por qué no contarlas? ¿Por qué no decir, miren, mi Dios ha hecho esto en mi vida? Ahora, si antes era malo, ahora tal vez soy malo, pero con la ayuda de Dios voy mejorando. O sea, todo hay que darle honra y gloria a Dios siempre. Las vidas transformadas marcan la diferencia. Ok. Nuestras vidas, como les dije antes, eran unas y ahora son otras en Cristo Jesús, ¿verdad? Todo había cambiado en ellos, cómo eran, si ustedes ven cada una de los personajes, cómo estaban cambiando y cómo fue limpiado este gadareno. Los líderes religiosos no les convenía. Ellos no querían eso, al contrario. Ellos estaban ahí queriendo atrapar a Pedro y, y querían silenciarlos. A Pedro y a Juan, ¿se acuerdan? ¿Cómo eran Pedro y Juan antes de conocer a Jesús? Los hijos del trueno. Los otros, todos tenían diferentes caracteres. Todos eran malos de por sí. Ellos siempre, cuando uno siempre conoce a Jesús, somos unos. Después de conocer a Jesús tenemos que ser diferentes, ¿verdad? No por el hecho de decirlo, sino de vivirlo, de poderlo expresar y de poderlo hacer sentir a otro. Entonces, dice que estos hombres, Pedro, Juan y todos ellos estaban dando, dice la palabra de Dios. Ellos dice que no eran estudiosos, no eran educados, pero cuando el Espíritu Santo te toca a ti, tú no estás hablando tú. Es el Espíritu Santo que te pone las palabras expresas que debes de decirle a la gente. Y ahí hubo una transformación total. La gente veía cómo predicaban estos hombres que sin letras, sin estudios, sin preparación, dice que daban la palabra de Dios. ¿Y cuántos llegaron a bautizarse? Acuérdense de la comida de 5 peces más 7 peces, 2 pececillos que Jesús les daba. O sea, todo eso, dicen que las palabras también de cuando ellos predicaban, Pedro y Juan, dice que toda la gente se convirtió. Aquí dice que fueron 4,000 o algo así. Entonces, más aparte niños y niñas. Así que dice que ellos daban la palabra de Dios y la gente se convertía. Cuando ven los grandes líderes religiosos, no les conviene y quieren atrapar a estos hombres. Quieren ponerlos presos para que dejen de estar alborotando a la gente, aún sabiendo que el endemoniado gadareno estaba con ellos, estaba dando un testimonio de que su vida había sido cambiada, transformada por Jesús, pero ellos, como les digo, siempre el testimonio no le va a llegar a toda la gente, y eso pasó con los líderes, no les importaba nada en absoluto. Así que bueno, compartir una experiencia. Sí, dígame. Quiero compartir un poquito. Sí, dígame. Quiero compartir un poquito con respecto a la parte del endemoniado gadareno. Nuestra mente a veces no puede captar ni puede interpretar correcto lo que ocurre. En este caso vemos que este hombre endemoniado, Dios tiene misericordia, y lo que lo estaban haciendo, lo que lo estaban torturando a él, por dentro eran los demonios. Porque cuando se acerca Jesús a él, inmediatamente los demonios son los que responden, él no responde. Le dicen a Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? Son los demonios que están hablando. Entonces, el asunto es que Jesús, en su misericordia, saca los demonios de este hombre, y este hombre le pide a Jesús, le suplica a Jesús que por favor le permita que vaya con él. Y Jesús dice, no, vete a los suyos, cuéntales las cosas que Dios ha hecho contigo. El relato bíblico dice que después de ciertos días, Jesús viene a este lugar de donde había sacado este hombre, le había sacado los demonios a este hombre. Y la Biblia confirma de que todo el pueblo, todito lo estaban esperando a Jesús. Todito lo estaban esperando a Jesús. Así que había una razón por la cual Jesús no permitió que se fuera con él. El testimonio personal es un impacto que es imposible esconderlo de la vida de un ser humano. Cuando una persona tiene un impacto con Jesús, es imposible quedarse callado. Amén. Y si se queda callado,
el vivir suyo va a hablar en favor de Jesús. Porque aunque usted no hable, todo lo que usted está haciendo alrededor de donde usted vive, la gente lo está observando. Y por ese testimonio personal, muchas personas van a conocer a Jesús. Amén. La Biblia dice de que, Pablo dice que el cristiano es una carta leída. Y esa carta leída no es que nos van leyendo a nosotros donde vamos caminando. En esa carta leída, a quien van mirando es a Jesús, el rostro de Jesús, la actitud de Jesús, la persona de Jesús. Así que cuando usted dice soy cristiano, inmediatamente la gente empieza a escanear su vida. Todo lo que usted va haciendo, la gente lo va apuntando en su mente. Si usted hace cosas malas, la gente dice, wow, pero este no puede ser cristiano, porque según Cristo es diferente. Y de allí para allá empieza la gente a darse cuenta cómo es el cristiano. Así que cuando la Biblia dice de que nosotros somos carta leída, lo que está diciendo ahí es que a Jesús están mirando en la vida suya. Por eso el testimonio personal de cada uno de nosotros es tan impactante, tan poderoso, que es mucho más que hablemos, porque la actitud es más poderosa que hablar. Por eso el Señor Jesús dijo que el evangelio del reino se iba a predicar a todo el mundo por testimonio, y entonces vendría el fin. Amén. Sí, hermano. Aquí está un micrófono, hermano. Grandes personas de las cuales esperamos cosas grandes, inmensas, pero lo interesante de esta lección es que Dios usa personas que otras personas ni las miran, o sea, por el endemoniado, Pablo, o sea, una persona criminal, o sea, todas esas personas que nosotros son vistas así como, no, él no, pero sí, en Dios son valiosas y llegan a hacer grandes cosas de las cuales nosotros no nos imaginamos, porque harán un cambio en este mundo. Por eso Dios los ha escogido. Amén. Y por eso Dios dice que elige a estas personas para que toda la gente tenga testimonio de ellos y se convierta, porque esa es la cosa, ¿verdad? Que de algo que tú no crees pueda salir algo bueno. Entonces, bueno, eso siempre yo lo he sabido, Celia, siempre. Yo nunca me guío con las personas que porque son humildes ya son las que no importan mucho. Al contrario, fíjate, yo he tenido testimonios donde en mi vida personal he salido adelante con gente humilde. Que gente humilde, más que de la que tiene, es con la que no tiene. Y yo no me podía imaginar que de esa persona mi vida sería otra. ¿Por qué? Porque a veces tú pareces que no, pero Dios toma, dice, esas personas así tan insignificantes para hacer maravillas. Y eso siempre se los voy a decir. No miremos a la persona por lo que se ve, sino por lo que ella lleva adentro, porque Dios mira, no mira como tú y yo, Él mira tu corazón. Entonces, démosle más valor a esas personas que a veces ni en cuenta y dices, ay no, ¿en qué puede ser mejor o en qué me puede ayudar? No, veámosla como que son valiosas ante los ojos de Dios y también hacia nosotros. Así que, bueno, hermanos, cuando estos discípulos estaban, como les dije, predicando, dice que hubo 3,000 bautismos en el día del Pentecostés. Ese es el número, 3,000. Y dice que miles más fueron añadidos a la iglesia una semana después. Así que ellos no podían callarse esas buenas nuevas, no podían, porque ellos habían ya estado viviendo con Jesús y tenían que hablar de Él. Así que llegamos a la linda experiencia de Pablo. Pablo, un tremendo guerrero, un tremendo misionero, un tremendo hombre que yo creo que a todos impacta su vida de él, ¿no? Porque tú vas leyendo quién fue Pablo, qué es lo que hacía Pablo, qué clase de hombre era Pablo. Él se sentía que era un romano y se sentía de los meros buenos. Tan bueno que andaba persiguiendo a los hijos de Dios. Es ahí donde nosotros tenemos que poner atención. Él se creía mejor que todos los demás. ¿Por qué? Porque creía que el conocimiento que él tenía, que la religión que él tenía, que proclamaba, era la mejor, era la única
y que los demás tenían que ser menos que él. Inclusive dice que los encarcelaba. ¿Qué más les hacía? Los mataba. ¿Qué tan persona era Pablo antes? Era un hombre sin sentimientos, un hombre sin corazón, porque andaba detrás de los pobres cristianos y les deseaba el mal, les deseaba la muerte, les deseaba la mala onda. O sea, era un hombre sin escrúpulos. Hasta que pasó algo, hasta que se encontró con Jesús. Y Jesús, entonces ahí sí que se le apareció a él. ¿Y qué fue lo que le dijo? Para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Él empezó a compartir la fe, hermanos. Él empezó a decir y a contar la historia de lo que Cristo hizo por él. Ahí va el compartir la experiencia. Miren, nosotros tenemos que contar la historia de lo que Cristo ha hecho por nosotros en el pasado, lo que está haciendo en nuestra vida hoy y lo que estará haciendo en el futuro, igual que Pablo. Pablo tiene mucho que contar. Pablo, desde el primer encuentro que tuvo con Jesús, no fue más el mismo. Él supo que Jesús lo estaba llamando a la obra de él, no a la obra que él estaba haciendo, porque él estaba equivocado, ¿verdad? Aunque lo hacía según de todo su corazón, de toda su fuerza, él pensaba que eso era lo mejor que podía hacer, y no. Jesús, cuando se le apareció, le dio a entender que él tenía que trabajar para el Señor, que él tenía que transformar su vida porque no estaba bien lo que estaba haciendo. Dice Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Dura te es cosa, dice, dura cosa es dar goces contra el aguijón. Entonces, imagínense, no se puede creer esa imagen cuando Jesús se aparece y le da a reconocer que todo lo que él ha hecho hasta el momento está equivocado, que por ahí no debería de ir. Y entonces él empieza a tener un encuentro personal con Dios, con Jesús. Ahora, el apóstol Pablo comparece ante un hombre. ¿Se acuerdan quién era? Agripa, el rey Agripa. Y este rey dice que era uno de los últimos judíos también, pero en realidad dice que era romano también. Entonces, a Pablo fue a querer también darle el mensaje a este rey, porque también Pablo veía que el rey necesitaba una transformación. Pablo se interesó en ese rey. O sea, muchas veces nosotros podemos decir, no, yo no voy a esa casa porque los señores que viven ahí como que no me van a poner atención o no me gusta o qué sé yo. Pero nosotros no debemos de hacer acepción de personas. Sí, dígame. Sí, ya voy a terminar con esto. Entonces, se va y se presenta con el rey. ¿Y qué va y qué le dice al rey? No sé si leyeron ustedes todo lo que... ¿Perdón? Sí, pero antes de esas palabras, ¿qué fue lo que Pablo le dijo al rey Agripa? ¿Qué testimonio le fue a dar al rey Agripa? Hermano Benedicto, ¿qué testimonio tan grande? Bueno, le habló del encuentro con Jesús, le habló de toda la vida de Jesús, la vida de él, cómo se había encontrado. Sí, le dio un poderoso mensaje tan tremendo y le dijo, mire, yo antes encarcelaba a la gente cristiana, yo mismo me encargaba de que los mataran, yo mismo hacía esto, hacía lo otro, y le detalló paso a paso lo que les hacía a la pobre gente y la clase de persona que él era, ¿verdad? Y le dijo, pero desde que me encuentro con Jesús, mi vida ha sido transformada. Yo ahora vivo para dar el mensaje de Jesús. Jesús es el que me ha transformado. El que cuando él empieza a hablar de su testimonio, en primer lugar le dice que si le permitía dar su testimonio con mucha amabilidad, mucha elocuencia. Y cuando empieza a hablar y hablar, dice que las palabras que le salían eran tan elocuentes, tan que convencía a cualquiera.
Por eso es que menciona ahí las palabras de que el rey Agripa le dice, oh Pedro, casi me persuades. O sea, ese casi se quedó en el casi. Y casi viene siendo nada, ¿verdad? Porque muchos de nosotros, ¿qué nos pasa cuando vamos a dar el mensaje de Dios? La gente dice, ay, sí, me gusta oír de Dios, me gusta hablar de Jesús, pero ay para la otra, ¿no? Está casi, pero se queda en nada. Y desgraciadamente el rey Agripa no hizo caso, aún viendo el testimonio de Pablo, aún sabiendo que casi lo convencía, no dio su corazón a la palabra, no dio su corazón al mensaje. Entonces, hermano, en esta mañana lo único que les puedo decir es esto. Tal vez tú no tienes un testimonio tan poderoso como el de Pablo, como el Gadareno, como María Magdalena, porque no viste a Jesús resucitar. Pero tú tienes un testimonio por el cual tú estás aquí. Tu vida día a día tiene que ser un testimonio del por qué tú estás aquí, buscando al Señor. ¿Por qué? Porque te ama, porque te cuida, porque te protege. En estos tiempos más aún debemos de dar testimonio del amor de Dios. Sí, hermano Benito. Sí, solo voy a agregar un poquito. Ustedes notan, hermano, que en la Biblia hay una palabra que es bien típica y bien específica para el cristiano. Hay una palabra donde dice, el que perseverare, esto Jesús lo dijo, el que perseverare hasta el fin, este será salvo, dijo Jesús. Esta palabra es bien importante en la vida de cada uno de nosotros. Miren, muchas veces nosotros, por no ser perseverantes, a veces empezamos algo y no damos esa continuidad, no somos perseverantes, perdemos el beneficio que viene a continuación por no ser perseverante. A veces empezamos un trabajo, a veces empezamos a estudiar, a veces empezamos cualquier cosa, cualquier plan. No nos funciona porque no tenemos esa disciplina de la perseverancia. En la Biblia el Señor Jesús hace énfasis en esto. Dios me lo bendiga. Si ustedes notan, todo lo que tiene que ver en esta lección del testimonio personal, han sido hombres que se encontraron con Jesús y a raíz de ese encuentro con Jesús ha seguido una perseverancia, y han visto los resultados o los beneficios, las bendiciones por esa perseverancia. Nosotros como cristianos, si no hacemos lo mismo, no vamos a poder ver las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Así que esa palabra es bien importante en la vida de nosotros. Ser perseverante en todo, en la vida espiritual. Debemos ser perseverantes en la oración, debemos ser perseverantes en el estudio de la Biblia, debemos ser perseverantes en todo lo que vayamos a emprender. Tiene que ser perseverante para poder ver las bendiciones de Dios. Amén. Ser perseverante hasta entrar al cielo. Amén. Y con esto termino, hermanos. Miren, nuestro testimonio personal tiene mucho más que ver con la liberación, escuchen, de la culpa, con la paz, con la misericordia, con el perdón, con la fuerza, la esperanza y la alegría que hemos encontrado en el don de la vida eterna que Jesús ofrece tan libremente. La esencia de la vida cristiana es una relación con Jesús que es tan rica y plena que deseamos compartirla. Ojalá tú y yo la compartamos todos los días porque no hay nada más lindo que sepan del amor de Dios. Amén. Sonido. Buenos días, bienvenidos. Queremos dar una cordial bienvenida a todos los que nos acompañan en esta hora, en este día especial, Día del Señor. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde el templo. Buenos días. Y Dios nos da un día lindo, parece como que quiere llover, pero como que sí, tenemos un día un poco nublado, pero sin duda está con nosotros hoy. Queremos dar la bienvenida a nuestra hermana Elsa Suárez, está conectada ahí en la cámara, nos está viendo en vivo, manda saludos, dice, feliz sábado, bendecido pueblo del Señor, y ahí ella pone el versículo de segunda de Pedro 2:9, y ahí lo comparte con la iglesia. Así que hermana Elsa, también tenemos al hermano Héctor Ventura, Heather Alas Barrios, tenemos también a Jessica Sarabia, que está conectada ahí, y varias otras personas que están viendo a través del internet la programación para este día. Hoy es 11 de julio. Vamos con los anuncios para hoy. Los anuncios para hoy son los siguientes. Vamos a ver si funciona esto. Recordarles la reunión este próximo lunes
13 de julio. A los que forman parte de la Junta de Iglesia, tenemos una reunión con el pastor Tenorio a las 7 de la noche. Esto va a ser a través de Zoom. Nos vamos a conectar desde nuestras casitas a las 7 en punto. Vamos a estar ahí con también hoy julio 11, estamos en el culto en vivo desde el parqueo de la iglesia. La idea es, con ayuda del Señor, poder dentro de pronto entrar a lo que es al templo y ya pues tener el culto normal. Martes, culto de oración y testimonio, siempre en línea también, 7:30. Hogares Iglesia, también en línea. ¿Cuándo se oye? Haciendo sonido, ahora sí se escucha, perdón. Decíamos Hogares Iglesia en línea también, sirviendo a Dios a través de las redes sociales, desde las casas. Campaña evangelística vamos a tener del 15 al 22 de agosto. Estamos programando hacerla en el templo, pero si en un caso no se pudiera, pues tendríamos que hacer esta campaña en línea del 15 al 22 del próximo mes, en un par de sábados más. También hoy por la tarde, las clases bíblicas para nuestros niños. A las 2 de la tarde, jardín de infantes y primarios. Y a las 3 de la tarde, los menores tendrán su clase a través de la aplicación de Zoom. También el Ministerio de Jóvenes invita a todas las iglesias a participar en este mes de julio en las Olimpiadas Quiero Vivir Saludable. Ese es el título. Tenemos la tarea de leer el libro de Proverbios y también pues hacer actividades físicas desde nuestras casas, tomar fotos, tomar video y compartirlas para que podamos ganar. También hay un entrenamiento para los guías mayores, esto es para el Club de Conquistadores, a partir de el próximo, ahí está la fecha, sábado 18 de julio, de las 3 hasta las 5:45. Se van a estar dando 2 clases para los que se están preparando para ser guías mayores y ahí están las clases. La primera clase se llama Cómo preparar adoraciones creativas y efectivas. Y la segunda clase, Principios de evangelismo juvenil e infantil. Hay que registrarse, son clases gratuitas y también son a través del internet, no tiene que salir de casa, sino que ahí está la dirección para recibir este entrenamiento organizado por la conferencia. El sábado 8 de agosto estará con nosotros el presidente de la conferencia, el pastor William Miller. Él va a tener el mensaje, él va a estar predicando, va a traer la palabra de Dios, así es que preparémonos. Sábado 8 de agosto. Decía el versículo para memorizar, en Hechos 4:20, que estaba dando guía Dios esta lección tan hermosa. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Qué bendición este versículo. No podemos estar en silencio. Tenemos que estar hablando, tenemos que estar compartiendo. Y el hecho de venir al templo y estar reunidos aquí, esta es una forma de hablar también. La gente pasa en los carros y mira y dice, bueno, ¿y esa gente qué hace ahí? Es una forma de testificar también. Las personas miran que para nosotros Dios es importante. Y también usted que nos mira a través del internet y usted aparta tiempo para conectarse, también es una forma de testificar, de dar testimonio del amor de Dios. Gracias por acompañarnos. Estos fueron los anuncios. Para más información visiten nuestro website germantown7day.org y ahora preparémonos para el culto divino. Bien, vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios a través de los cantos. Himno 164. Jesús pronto volverá al mundo con gran
himno 64. Ok, feliz sábado, queridos hermanos. Ahora ha llegado el tiempo del diezmo y las ofrendas. Mientras cantamos el himno 522, pueden depositar sus diezmos y ofrendas en la caja. Suenen las palabras del buen Salvador, o traer el diezmo al granero, aclamar a Cristo dueño y creador, darle lo mejor primero, o traer el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero, bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y libera la ofrenda. Muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. O traer el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero, bendiciones abundantes pondrá. Ahora los podríamos poner de pie para tener una oración, por favor. Amante Padre, que tú moras en las alturas de los cielos, te estamos dando gracias, Señor Jesús, por un sábado más que nos has regalado de vida. Y te pido, Padre, que bendigas a las personas que dieron sus diezmos y ofrendas. Bendícenos y cuídanos a todos los hermanos que estamos aquí y a los que no han venido también, Padre. Todo te lo pedimos en el mérito precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Nos quedamos de pie siempre, vamos a cantar el himno número 15.
Muy bien, muy bien. Les invito a tomar la Biblia. Vamos con la lectura bíblica. Primera carta de Tesalonicenses. Así como estamos de pie, vamos a abrir la palabra. Capítulo 5 y el verso 8. ¿Lo tenemos? Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, verso 8. Dice la palabra de Dios. Pero nosotros, que somos del día, seamos, ¿qué cosa? Sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Estamos listos. Agradecemos bondad, tu misericordia. El privilegio que nos das de estar en este lugar, mi Dios, de adorarte en espíritu y en verdad. Derrama una bendición especial sobre tu pueblo, sobre tus hijos que han venido, que han apartado tiempo y que te reconocen a ti como Señor del sábado. Derrama una bendición especial también sobre los que nos ven a través del internet, que este mensaje llegue a sus vidas y toque sus corazones. Quédate con nosotros en esta hora, mi Dios. Te agradecemos y te pedimos todo. En los méritos de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Tenemos espacio bastante para todos. Todo el parqueo está disponible. Así que bienvenidos a la casa del Señor. Estamos en medio de la naturaleza. Esa es la iglesia del aire, la iglesia del aire libre que tenemos ahora. Muy bien, el tema de esta mañana se titula Una iglesia modelo. Vamos a estudiar esta mañana brevemente. Una iglesia modelo. Y esta mañana vamos a hablar acerca de Tesalónica o Tesalonicenses. Esta ciudad fue fundada alrededor del año 315 y 316, entre ese periodo. Esto ocurre antes de Cristo, es decir, 300 años antes de Cristo, que Él viniera a esta tierra. Esta ciudad estaba siendo fundada por Casandro de Macedonia. Casandro era uno de los militares de Alejandro Magno. Se recuerda que Alejandro Magno tuvo 4 militares, pues uno de esos fue el que fundó esta ciudad. En griego, la ciudad se llama Tesaloniki. Es la segunda ciudad de Grecia, de Macedonia. Esta ciudad fue llamada de esta forma, Macedonia, en honor a la hijastra o la hermanastra más bien, de Alejandro Magno. La palabra Tesalea y Vic son las dos palabras que se unen ahí. Tesalea era la hermanastra de Alejandro y Nike, que significa victoria. Tesalonique o Tesalónica, esas dos palabras unidas. En español, esto significaría la victoria de Tesalia. Eso significa en español. Nike, o usted tal vez lo conoce con la marca de zapatos, Nike. Eso significa victoria. Y ese era el nombre de esta ciudad, de acuerdo con la Wikipedia. Era una ciudad importante en el tiempo de Pablo, una ciudad grande. Llegó a alcanzar una población de más de 200,000 personas que vivían en esta ciudad. Era una ciudad portuaria, es decir, tenía comunicación con el mar y ahí llegaban, pues, habían varios puertos y ahí llegaban las personas a hacer comercio, a comprar y a vender cosas. Había también en esa ciudad una sinagoga, por eso es que había muchos judíos en esa ciudad, una ciudad importante. En el año de 1988, porque la ciudad todavía existe, la UNESCO declaró esta ciudad como Patrimonio de la Humanidad y la llamó Monumento Paleocristiano y Bizantino de Tesalónica. Ese fue el nombre que le dio. Todavía existe esa ciudad, la ciudad de Tesalónica. Pablo tenía una visión misionera y él siempre, para evangelizar, él buscaba las ciudades más grandes. Cuando él iba a predicar, buscaba las ciudades más grandes. Si Pablo estuviese vivo en esta época, lo primero que hubiera hecho es venir a evangelizar Washington, la ciudad más grande, donde hay más personas, donde están todo el conglomerado. Pablo hizo eso en Tesalónica, llegó allí, empezó a fundar una iglesia y luego Pablo se fue. Y dejó a los hermanos ahí, los entrenó, estuvo varios tiempo con él
los entrenó, les enseñó a predicar, les enseñó las doctrinas. Y luego Pablo se fue. En la antigüedad las iglesias no tenían pastores, sino que los apóstoles, la forma como ellos trabajaban es que ellos andaban por todas partes en las ciudades más grandes, evangelizaban, dejaban una iglesia y luego los hermanos en ese lugar, ellos se encargaban de repartir el evangelio, de compartir el evangelio. Así que en cada iglesia había una organización, había una estructura, había un orden. Y justamente eso es lo que había hecho con esta ciudad. Sin embargo, el tiempo había pasado y ahora Pablo estaba diciendo, bueno, y fundamos la iglesia de Tesalónica, pero ¿qué será de los hermanitos? ¿Qué les habrá pasado a los hermanos en Tesalónica? Y entonces, varios tiempo después de que esta ciudad Pablo había fundado una iglesia, y no solamente él, sino estaba Silvano, estuvo Timoteo también, entre los tres fundaron esta congregación, esta iglesia. Y luego se fueron a predicar a otra parte, a fundar otra congregación. Fueron a Corinto, fueron a Éfeso, y así andaban de ciudad en ciudad, fundando iglesia, luego se iban, fundaban otra, y los hermanos en cada ciudad se encargaban de compartir y predicar el evangelio. Las iglesias no tenían pastores. Lo único que tenían eran diáconos y los ancianos. Ellos eran los que dirigían y administraban las iglesias en esa época. Habían pasado varios años y aproximadamente en el año 51, Pablo escribe una carta y la manda a esa ciudad. Mandan a Timoteo, ellos están predicando en otra parte, Silvano con Pablo están predicando en otra ciudad. Y entonces ellos escriben, en el año 51, escriben una carta después de recibir el informe de Timoteo para saber cómo estaba la ciudad, la iglesia que ellos habían fundado en Tesalónica. Y entonces ahora nosotros tenemos lo que es esta carta, escrita por Pablo en el año 51, a una de las ciudades que él había fundado. Lea conmigo, capítulo 1, verso 1, dice así: Pablo, Silvano, ¿y qué dice? Y Timoteo. Saque su Biblia si la tiene o si tiene el celular. Acompáñeme en la lectura y vamos a leer esta carta, la carta de los tesalonicenses, la primera carta, capítulo 1. Escrita, dijimos, en el año 51, ya después de Cristo. Dice la Escritura: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios, Padre, y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y del Señor, ¿qué dice ahí? Y del Señor Jesucristo. Ahora, en las siguientes palabras vamos a descubrir algunas características de la iglesia modelo. ¿Cuál es una iglesia modelo? ¿Qué es una iglesia modelo? Sigamos leyendo. Verso 2. Pablo dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones y acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. Y la primera característica que está, ¿cuál es? ¿Nos acordamos delante de Dios de la obra, ¿qué dice ahí? De la obra de vuestra fe. La primera característica de la iglesia modelo. La primera, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué hacía diferente la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Tira? ¿Qué hacía diferente a los tesalonicenses de las demás congregaciones? ¿Qué era? Número 1, la obra, dice Pablo, de vuestra fe. Pablo había mandado a Timoteo a esta ciudad a que recogiera un informe, que viera cómo están los hermanos, cómo estaban haciendo, qué habían hecho, hasta dónde habían predicado, cuánta gente habían bautizado. Pablo había mandado a Timoteo y Pablo ahora estaba recibiendo el informe de la iglesia. Y esta iglesia era diferente. Y la primera característica de la iglesia modelo, lo leímos ahí, una iglesia que tenía la obra de fe. De acuerdo con el comentario bíblico, el tomo 7, la página 236, dice que esto se refiere a las actividades espirituales o temporales inspiradas por la fe. Esta frase revela la naturaleza práctica de la verdadera fe que se manifiesta
mediante obras de carácter cristiano. Tesalónica, dice, eran los hermanos de Tesalónica. Usted iba a Tesalónica y el primer elemento, estos hermanos tenían una fe que obraba, una fe activa, una fe en movimiento. ¿Y qué hacían los hermanos? ¿Cómo se manifestaba esta fe? ¿Cuál era la forma en que la gente de los alrededores reconocía la fe de los tesalonicenses? Vamos a ver algunos ejemplos aquí mismo. Lea conmigo el verso 8 en adelante. Mire lo que esta gente hacía. Mire la iglesia de tesalonicenses, lo que ellos hacían. Porque partiendo de vosotros, dice Pablo, ha sido divulgada, ¿qué cosa? La palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe, mire, una fe activa. Pablo dice, vuestra fe, ¿en quién? Vuestra fe en Dios, ¿qué pasa? Se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Imagínense cómo era esta iglesia. Tenían una fe activa. Una fe que los movía. No una fe de que soy cristiano y estoy en casa, me quedo aquí tranquilo. No, una fe que los movía a divulgar la palabra. Una fe que los movía a compartir la palabra. Y tan efectivos habían sido esta gente, tan efectivo la iglesia de Tesalónica, que ellos dicen, wow, ustedes han hablado en todos los rincones, de manera que la gente ya los mira y ya sabe. Pablo dice, no tenemos ni necesidad de hablar. Ya saben quiénes somos. Ya saben el evangelio de Dios. Ya conocen las profecías de Jesucristo. Esa era la forma como Tesalónica había predicado. Una fe activa. Una fe en movimiento. La gente no tenía que preguntar, bueno, ¿y quiénes son? ¿Quiénes son los del camino? ¿Quiénes son los cristianos? ¿Qué es eso de los cristianos? Esta semana en las redes sociales salió un joven que maneja mucho las redes sociales y él puso ahí un mensaje. Quiero conocer a los adventistas. Quiero hablar con uno, quiero saber quiénes son. Y ahí apareció en las redes sociales. Y ahí pues le mandaron varios videos, varias contestaciones, porque este joven es bien famoso en las redes sociales. Este joven quiere entrevistar a un adventista, quiere saber en cuáles son las características de la iglesia adventista. Imagínense que en el tiempo de Pablo no había necesidad, por lo menos en Tesalónica no había necesidad, porque el testimonio de esta gente, la forma de vivir de esta gente era tan fuerte, su testimonio era tan limpio, tan claro, que ni siquiera necesitaban hablar. Pablo llegaba y decía, oh, ya sabemos quiénes son ustedes. Oh, ya sabemos cuál es el mensaje. Una fe, la primera característica, una fe activa. El verso 9 sigue diciendo, porque ellos mismos, o sea, la gente de Tesalónica, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, ¿qué dice? De los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. En Tesalónica los griegos se caracterizaban por tener una infinidad de dioses. Ellos tenían un montón de dioses. Por ejemplo, tenían a Zeus. Todavía hoy en la actualidad hay un montón de películas. La mayoría de películas de la televisión están basadas en estas deidades, en estos dioses. Zeus, el dios del cielo, soberano del Olimpo. Tenían a Poseidón, el dios de los mares y los océanos, ahí en Tesalónica, en Grecia. Tenían a Hades, el dios del inframundo. Tenían a Hermes, el mensajero de los dioses. Tenían a Hera, la reina de los dioses. Tenían a Hefesto, héroe de los dioses. Tenían a Dionisio, diosa del vino y de la tierra. Y tenían a Atenea, diosa de la sabiduría. Así que este montón de dioses, Zeus, Atenea, Poseidón, Hermes, este montón de dioses, este montón de filosofías extrañas, era lo que había en esa ciudad. Pero las personas, al escuchar el testimonio de tesalonicenses, de los hermanos de Tesalónica, al oír de ellos la verdad del evangelio, al oír ellos la palabra de Dios, dejaron todos estos dioses a un lado. Dejaron imágenes, dejaron estatuas.
y se dedicaron, ¿qué dice? A servir al Dios verdadero. Dejaron los ídolos, se convirtieron de los ídolos y vinieron a servir al Dios vivo y verdadero. Así que la primera característica de una iglesia que está en movimiento, ¿cuál es? De una iglesia ejemplo, ¿cuál es la primera característica? Número 1, la iglesia modelo se caracteriza por una obra de fe. Número 2, sigamos leyendo. Verso 3, primera carta, capítulo 1, verso 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios vuestro Padre, de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor. La segunda, ¿cuál es? El trabajo de vuestro amor. La primera característica, una fe que obraba. ¿Los movió a qué? A predicar, de manera que llegaban los apóstoles y ya la gente ya sabía el mensaje, ya habían conocido el mensaje. Dice, nosotros no tenemos necesidad de hablar porque ya los tesalonicenses habían predicado en toda su ciudad. La segunda característica, esta iglesia trabajaba por amor, hacía las cosas por amor. Por eso dice, Pablo les dice, lea conmigo, ahí mismo, capítulo 3, verso 6. Primera Tesalonicenses 3, 6, ahí mismo, léalo conmigo, la misma carta. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y de vuestro, ¿qué dice ahí? Amor. Y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. 3:12, primera carta, capítulo 3, verso 12. El Señor os haga crecer y abundar, ¿qué dice? En amor, unos para con otros, para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Verso 9, capítulo 4, verso 9. La misma carta, primera carta, capítulo 4, verso 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis, ¿qué cosa? Unos a otros. La palabra que utiliza ahí en el griego es ágape. En griego existen por lo menos 3 palabras que se usan para hablar del amor. En griego se usa la palabra phileos, que se refiere al amor de amigos. Se usa la palabra eros para referirse al amor entre los esposos. Los esposos están enamorados, su amor se llama eros, un amor erótico. Pero el amor más sublime o el más grande, el que Pablo describe en 1 Corintios 13, ese amor es ágape. Es el amor más grande, el amor de Jesús. Cuando Pedro estaba hablando con Jesús, Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Cuál palabra cree usted que utilizó Jesús ahí? No utilizó phileos. Jesús no le dijo, Pedro, ¿tú tienes fileo para mí? No le dijo phileos, le dijo ágape. Pedro, ¿tú me ágape? ¿Y Pedro qué hizo? Se quedó callado. Porque ese amor es tan sublime, es tan especial, que no se puede, no solo con decirlo, basta. Por eso Pedro se quedó callado y Jesús le vuelve a preguntar, agapeo imi, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Esta iglesia, la segunda característica es su característica principal, o la segunda era, una iglesia que trabajaba por amor. ¿Y cuál era ese trabajo? ¿Qué hacían? Verso 4. Porque conocemos, hermanos amados, de vuestro Dios. Lea conmigo. Primera carta, capítulo 1. Regresamos al 1. Y ahora leemos el verso 4. La primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4. Regresamos. Y dice, ¿cómo manifestaban ellos este ágape? Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Verso 5. Pues vuestro evangelio, nuestro evangelio, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder, en el dunamis, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre,
como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Verso 6. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo para todos los de Macedonia, los de Acaya, que han creído. El comentario bíblico, el tomo 7, la página 236, dice que este trabajo de amor significa el esfuerzo que impulsa voluntariamente y que acepta y soporta las dificultades por la salvación de otros. Lo repito, vea qué interesante. Comentario bíblico, tomo 7. Significa el esfuerzo que impulsa por amor y voluntariamente soporta dificultades por la salvación. ¿De qué dice? Sonido. ¿Me avisan si no se escucha? Muy bien. Cortado. Sonido. Ahora sí. Muy bien. Decíamos, Pablo explica de que este amor es un amor ágape, un amor activo, un amor que se mueve y un amor que incluso está dispuesto a soportar dificultades. ¿Para qué? Para salvar a otros. Por eso es que a Pablo no le importaba. Por ejemplo, no lo voy a leer, pero solo lo voy a mencionar. Usted lo puede leer después en casa. En 2 Corintios 11:24, Pablo dice que él había sido azotado con vara, había estado en la cárcel, había aguantado frío, había aguantado hambre, desprecios, persecuciones, tantas cosas que Pablo había soportado. ¿Y todo para qué? Para salvar, por amor y salvar a las demás personas. Ese era el tipo de amor de ágape. Así eran en Tesalónica. Los tesalonicenses recibieron el evangelio en medio de pruebas, en medio de tribulaciones. Pero ellos no se lo quedaron el evangelio, sino que ellos amaban tanto a los demás que ellos compartían el evangelio, lo llevaban a otras personas. Algo interesante que menciona el libro Hechos de los Apóstoles, este libro inspirado, en el capítulo 25 y en la página 216, dice así: una de las mayores evidencias de la verdadera conversión es el amor a Dios y al hombre. Los que aceptan a Jesús como su Redentor tienen un profundo y sincero amor por otros de la misma preciosa fe. Eso pasaba con los creyentes de Tesalónica. Según esta frase, una persona convertida, lo primero que hace, ¿qué es? Es amar a su prójimo, amar a los demás, ama a los hermanos de la iglesia. Y ese amor es ágape. Ama a los hermanos de la iglesia, pero también ama ¿a quién? Ama a los perdidos. Y ese amor es tan fuerte, es tan grande, que es capaz de soportar cualquier dificultad. Recuerdo el hermano Sorto mencionaba, cuando nos daba la lección el sábado pasado, él nos mencionaba del ejemplo de la persona que lo evangelizó a él. Dice que él se fue cuando el momento que le tocaba ya el estudio, era de noche y él se fue. Para no recibir el estudio, él se fue. Y habló con la hermana y le dijo, bueno, voy a regresar hasta en la madrugada. Le dijo así para que la hermana se fuera y pues ya no le dieran los estudios, para deshacerse de ella. Y el hermano Sorto dice, ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando regresé, en la madrugada, la hermana estaba en la casa esperándome para darme los estudios bíblicos. Ese es ágape, ese es amor ágape. Un amor que se sacrifica por salvar a los demás. Un amor que soporta prueba por salvar a los demás. Y Pablo tenía esa cualidad, ese ágape. De paso, Pablo tenía dos características.
Pablo tenía, en las características que lo identifican a él, Pablo tenía, era una persona que comprendía a los demás y una persona que se interesaba en los demás. El deseo de Pablo era ayudar, el deseo de Pablo era servir. Hace varios años, exactamente hace 15 años, recuerdo que nos mandaron a predicar a una ciudad, a un pueblito, que apenas llegaba la luz eléctrica. Nos mandaron a predicar ahí. Y anduvimos de casa en casa, se hizo una campaña evangelística, invitaron a un pastor que estuvo predicando, y anduvimos de casa en casa, visitando a las personas que habían estado en la campaña, preguntándoles qué les había parecido la semana de evangelismo. Y recuerdo que en esa semana visitamos a una señora. Esta señora era dueña de una panadería, ahí en ese pueblito. Ella vendía pan y tenía tres hijos pequeñitos. Los 3 hijitos estaban ahí. Y hablamos con la señora, le preguntamos qué le pareció la campaña, qué le pareció nuestra iglesia. Ella había estado viniendo durante varias noches visitando la iglesia. Y le preguntamos qué le había gustado. Y empezamos a conversar con la señora. La señora era de la iglesia popular, es decir, ya era cristiana. Pero a la señora le encantó, la señora abrió su corazón y finalmente hablamos con ella sobre la doctrina del sábado. Hablamos con ella. Le presentamos los 10 mandamientos, le explicamos el deseo de Dios de que sus hijos guarden el sábado y la relación entre cómo guardar el sábado nos acerca más a Jesús. Finalmente la señora se bautizó. Y no solamente se bautizó ella, sino que se bautizaron todos sus hijos. Se bautizaron con ella. Y yo lo que más recuerdo, con mucha nostalgia de esta señora, lo recuerdo en mi corazón, es que la señora después que se bautizó, el pastor la bautizó, la señora mojadita, se cambió, sus hijitos también mojaditos. Y cuando la señora salió del agua, ya cuando estaba con su ropa nueva, cambiada, lo primero que hizo es acercarse a mí y me dio un abrazo fuerte. Venía con todos sus hijitos, así que me abrazó ella, me abrazaron los niños y me dijo las siguientes palabras, que nunca las olvido. Me dijo, gracias por haberme animado a seguir a Jesús. Esas palabras para mí me dieron tanto ánimo, tanta fuerza. Gracias por haberme animado. Recuerdo esa dama y sus palabras con mucho cariño. Todavía guardo fotos de esta dama. Y aquí la tengo. Aquí está ella bautizándose, dueña de una panadería. Ahí está ella cuando fue bautizada. Aceptó a Jesús, aceptó los mandamientos de Dios, se bautizó y aquí están sus hijitos. Ahí está el pastor tiznado, allá en un pueblito, hace 15 años, allá en El Salvador. Se bautizó la señora y dijo, mi casa y yo, mi panadería y yo, serviremos a Jehová. De ahora en adelante ya no voy a abrir la panadería los sábados. Y yo guardo estas fotografías con tanto cariño porque recuerdo a esta señora y recuerdo sus palabras. Gracias por haberme animado a seguir a Jesús. El amor ágape. ¿Cómo se desarrolla el amor? ¿De qué forma el amor aumenta? Porque los ágape, es decir, los hermanos de Tesalónica no solo tenían fe, ellos tenían amor. ¿Y cómo se desarrolla el amor? Bueno, hay muchas hipótesis, pero yo quiero presentarles una. Les voy a leer lo que dice el libro de Génesis. Génesis dice algo interesante sobre este asunto, sobre cómo se aumenta, cómo se desarrolla. Génesis 5:22 dice, caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Qué hizo Enoc? Caminó con Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando se convirtió en padre. Mire, Enoc siempre había sido un creyente. Enoc siempre había amado a Dios. Pero Génesis menciona algo interesante. Enoc se convirtió en papá. Enoc tuvo un hijo. Enoc engendró un hijo. Por eso dice la Biblia. Génesis 5:22. Caminó Enoc con Dios,
después que engendró a Matusalén. ¿Sabe qué significa eso? ¿Cuándo es que empezó a caminar Enoc con Dios? Él siempre había aceptado a Dios. Él siempre creía en Dios. Pero ¿cuándo empezó a caminar con Dios? ¿Qué fue la pauta, la señal donde él empezó a caminar con Dios? ¿Qué fue? Ahí está. Él engendra a Matusalén. Y después que engendra a Matusalén, Enoc empieza a caminar con Dios. El espíritu de profecía, en el libro Patriarcas y Profetas, un libro inspirado por Dios, en el capítulo 6, la página 71, dice así: pero después del nacimiento de su primer hijo, Enoc alcanzó una experiencia más elevada. Fue atraído a una relación más íntima. Después que se convirtió en papá, caminó con Dios. Cuando ya él tuvo su hijito, esto lo acercó más a Dios de una forma, dice, una relación más íntima. Comprendió más cabalmente sus propias obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios. No caminó con Dios después que él se convirtió en papá. Y cuando él ya era papá, cuando él ya tenía un hijo, él se acercó más a Dios porque comprendió más el amor de Dios. Ahora, vea qué interesante. Regresa a Tesalonicenses y mire lo que dice Pablo. ¿Se escucha? ¿Sonido? ¿Se escucha? Sí, ¿verdad? Regrese conmigo. Capítulo 1, verso 7. Dice así. Ya casi terminamos. 1 Tesalonicenses 1:7. Dice así. 2:7. Pablo dice: antes fuimos tiernos, hablando con los tesalonicenses. Hermanos, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. En otras versiones dice, como una madre, la nueva versión internacional, dice, como una madre que da de amamantar a sus hijos. Otro ejemplo más abajito, lee el verso 11. Así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo dice que cuando él está sirviendo a las iglesias, cuando él está sirviendo a los demás, él mira a los demás como una madre que mira a sus hijos, que los quiere amamantar, los quiere abrazar. Hoy en esta época de cuarentena, pues uno quisiera abrazar a todo el mundo, pero no se puede. Pero Pablo miraba así a los hermanos. Los miraba, él dice, yo soy como una madre que los quiero, los amo tanto. Soy como un padre que os exhortamos, que os amamos tanto, tenemos ese amor ágape. Soy como un padre. Mire, la gente de Tesalónica era gente tan misionera, llena de fe, pero también llena de amor. Y ese amor los movía a evangelizar. Y ese amor que habían recibido de Pablo, como Pablo miraba a la iglesia como una madre, lo miraba como un padre. Y esa forma de ver a las personas es lo que hizo que Enoc se acercara más a Dios. Cuando Enoc tuvo su hijito, se acercó más a Dios. De la misma forma nosotros, Pablo dice, tenemos que ser como una madre para los que no están convertidos. Tenemos que ser como un padre para los que no conocen del amor de Jesús. Porque cuando tenemos esta visión, cuando amamos a las personas como una madre queriéndolos salvar, como un padre queriéndolos traer a Jesús, eso nos acerca más a Dios. Y entonces, al igual que Enoc, empezamos a caminar con Dios. Quiere decir, en el cielo no habrá ninguna persona estéril. ¿Y eso qué significa? No se refiere a los hijos de ADN, se refiere a hijos espirituales. En el cielo no habrá ninguna persona
que no haya sido un padre espiritual o una madre espiritual para aquellos que no conocían a Dios. Todos los que vayan al cielo habrán nacido como misioneros y habrán servido, al igual que Pablo, habrán servido como madre o como padres a los que no conocían del amor de Dios. Por eso, cada vez que usted da un estudio bíblico, cada vez que usted le predica a alguien y esa persona se bautiza, esa persona es hijo suyo espiritualmente. Tal vez no de ADN, pero esa persona, ese recién nacido, ese recién convertido, es hijo suyo, es una coronita, es una estrella en su corona. Por eso en el cielo no habrá ningún estéril. Todos los que vayan al cielo habrán sido padres, habrán servido como padres o madres espirituales de todas las personas que trajeron a los pies de Jesús. ¿Me siguen? ¿Me doy a entender? No habrá ningún estéril. Todas las personas que estén ahí. El hermano Sorto decía, cuando usted gana un alma, cuando usted trae a una persona a los pies de Jesús, usted esa persona la ama, usted la cuida, usted no quiere que nadie le reclame, que nadie la maltrate, porque a usted le ha costado oración, le ha costado darle los estudios, traerlo a la iglesia, invitarlo, darle transporte, llevarlo. Usted le ha costado. Esa persona usted lo mira, puede que no sean familia, pero usted lo mira como que es su hijo, como que es su hija. Y todos los que vayan al cielo serán padres espirituales, madres espirituales, que han dado a luz hijos para el reino de Dios, que han ganado almas para el reino de Dios. ¿Me siguen? La última característica, con eso terminamos. Verso 3, 1 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios, vuestro Padre, número 1, de la obra de vuestra fe. Número 2, del trabajo de vuestro amor. Y número 3, la tercera característica de esta iglesia es la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. La constancia en la esperanza. ¿Saben que en el tiempo de Tesalonicenses, en esta época, año 51 después de Cristo, Pablo funda esta iglesia, luego él se va, y el tema principal en la carta, lo que más les habla Pablo, es la segunda venida. Solo voy a mencionar los versículos, no lo vamos a leer, el tiempo ya se me fue, solo voy a mencionar los versículos. 1 Tesalonicenses 3:13, 1 Tesalonicenses 4:13, donde dice, porque el mismo Señor con voz de mando, con trompeta de Dios descenderá al cielo. Esa misma carta es. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, Tesalonicenses 5:23 también habla de la segunda venida. Los hermanos eran adventistas, en otras palabras. Ellos creían que Jesús iba a venir. El problema de Tesalónica, un problema pequeño, pero era problema, es que había un grupito de hermanos que habían regado la idea de que Jesús iba a venir en ese año, en el año 51. Jesús va a venir ya, porque Pablo estaba diciendo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado. Pablo dice eso, nosotros. Entonces, algunos hermanos tuvieron la idea de que en el año 51 Jesús ya iba a venir, 51 años después de Jesús, ahora estamos 2020. Pero en Tesalónica un grupito pensaba, Jesús ya. ¿Y cuál es el problema? El problema es que mucha gente dijo, bueno, como Jesús va a venir, pues ya no hay que cultivar la tierra. Bueno, como Jesús va a venir, renuncio a mi trabajo. Bueno, como Jesús va a venir, ya no voy a la universidad, ya no voy a la escuela, no estudio, no hago nada. Jesús va a venir, me quedo sentadito a esperarlo. Ese es el problema en Tesalónica. Y por eso Pablo escribe en la segunda carta, le dice, hermanos, ¿saben una cosa? Jesús no va a venir sin que primero venga el anticristo. Primero se va a levantar el hombre de pecado. O sea, Jesús no viene todavía. Sí va a venir, como ladrón de la noche, pero tiene que venir el anticristo. Tenía que levantarse la iglesia romana, no existía todavía. La iglesia romana se levanta alrededor del año 330 más o menos. Ahí empieza la iglesia romana. Aquí están en el año 51. El anticristo no se había levantado. Y los hermanos decían, ya va a venir, no hagamos nada. Y entonces Pablo dice, no, todavía no viene. Hay que trabajar, hay que predicar, hay que seguir adelante. Los hermanos decían, no, sentémonos, Jesús viene. Y si va a venir, pues ya dejen todo tirado. Y el problema es, Pablo dice, la gente lo que estaba haciendo es que se habían sentado a esperar
y estaban metiéndose en la vida de los demás. Eso lo menciona en la segunda carta, ahí en las Tesalonicenses. Según Tesalonicenses 3:11 dice, porque oímos de algunos de vosotros que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. O sea, dice, Jesús va a venir ya, año 51, Jesús va a venir. Y dejaron de trabajar y a meterse en las cosas, en lo ajeno, dice Pablo. Era un grupito, no era toda la iglesia, era un grupito. Pero la iglesia en general tenía una esperanza, la esperanza de la segunda venida. Y esa esperanza era la que los movía. ¿Cuál era la esperanza de Tesalonicenses? ¿Cuál era la esperanza de esta iglesia? La segunda venida. Verso 10 dice, esperar de los cielos, 1:10. Primera Tesalonicenses 1:10. Esperar de los cielos a su Hijo, el cual lo resucitó de los muertos, a Jesús, y nos libra de la ira venidera. Verso 19, 2:19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona, de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros, le dice a la iglesia Pablo, ustedes son nuestra gloria, son nuestra esperanza, son nuestro gozo. Pablo está diciendo, cuando Jesús venga, que no sabemos cuándo va a ser, dice Pablo, nuestra esperanza es de que ustedes estén delante de Él como un pueblo santo, como un pueblo puro, un pueblo que ha sido transformado por el amor de Dios. Esa es nuestra esperanza. Bueno, terminamos. ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos? Hablamos de la iglesia modelo. ¿Cuál es la iglesia modelo? ¿Qué característica tiene? ¿Cuáles son? Número 1, una iglesia que se mueve por fe. Número 2, una iglesia que trabaja por amor. Predica el evangelio. Trabaja por amor. Soporta el coronavirus. Soporta el calor. Soporta las enfermedades, pero no se detiene. Comparte por amor a los demás. La iglesia de Tesalonicenses es una iglesia que tiene de padres y madres que tienen hijos espirituales, de personas que ganan a otros para el reino de los cielos. Y número 3, la iglesia de Tesalonicenses, una iglesia que tiene esperanza, que sabe que Jesús está viniendo. ¿Y cuál es nuestra esperanza? De que ustedes estén con Él cuando Él venga. De que ustedes, le dice a los Tesalonicenses, que ustedes se salven cuando Jesús venga. Amén. Que Dios nos ayude a ser como la iglesia de Tesalonicenses. Que digamos, la iglesia de Germantown, el segundo nombre es Germantown de Tesalónica. Porque tenemos las mismas características. Fe, amor y esperanza. Que Dios bendiga a su pueblo. Ponemos de pie y vamos a cantar el último himno. Himnos 507 me parece que es. 501, no sé. 501. Ok. Del servicio de Dios es el lema que vive en mi ser. Al lado de Cristo persisto en vivir y así muy feliz siempre estoy. Andando, sonriendo, sirviendo, cantando al cielo yo voy. Pues quiero servir el placer de vivir por Jesús. Gracias.
nos decía la lectura bíblica, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios y habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como casco, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 3 características estudiamos esta mañana. Y la invitación está hecha ahí por Pablo para nosotros. Que nos comprometamos con Dios, que seamos misioneros para Dios, que decidamos ser padre o madre espiritual de aquellos que todavía no conocen a Jesús. Porque Dios desea que seamos salvos nosotros, pero también las personas de nuestro alrededor, nuestra familia, los que no le conocen. Así que esta mañana la invitación es para nosotros, ser misioneros. Y en segundo lugar, la invitación es para aquellos que todavía no han nacido del agua y del Espíritu. Tú que estás escuchando este mensaje, o si tenemos algún invitado esta mañana, alguna persona que todavía no está bautizada, esta invitación es para usted, para que abras tu corazón a Jesús. Pablo dice que Cristo nos libra de la ira venidera. Cristo nos libra del juicio venidero, porque hoy en día Él está intercediendo. Hoy en día Él quiere recibirnos, Él quiere aceptarnos, Él quiere transformarnos. Él quiere adoptarnos como sus hijos. Por lo tanto, si tú no has nacido del agua y del Espíritu, acércate, escribe en la parte de abajo, ahí que estás viendo en el Facebook, escribe en los comentarios, yo quiero bautizarme, yo quiero estudiar la Biblia. Escribe ahora mismo, en la parte de abajo, en el renglón, escribe, yo quiero bautizarme. Mándanos un texto, mándame tu número telefónico, yo quiero orar por ti. La iglesia aquí en Germantown es una iglesia que está llena de amor, llena de fe, llena de esperanza. Una iglesia que quiere servirte, que quiere apoyarte, una iglesia que cree en Jesús, que sabemos que muy pronto va a venir. Y lo que está ocurriendo ahora es una señal específica de que Jesús está viniendo. Ahora usted tiene la oportunidad de decidir, yo quiero garantizar mi salvación poniendo mi vida en las manos de Jesús. La invitación es para usted, la invitación es para ti. Escríbelo ahora mismo. Yo quiero recibir estudios bíblicos, yo quiero bautizarme, yo quiero que oren por mí. Escríbelo ahora mismo. Vamos a cerrar los ojitos, vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra en esta hora. Gracias por haber estado con nosotros en este clima, al aire libre, mi Dios. Qué bendición es poder adorarte en espíritu y en verdad. Qué bendición es libremente poder abrir tu palabra y recibir de ella palabras de exhortación, palabras de consuelo, palabras de ánimo. Padre Santo, nuestra petición más grande es que tú nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos transformes en misioneros comprometidos, que cada hijo e hija tuya, aquí en esta congregación y en todas las iglesias que te sirven a nivel mundial, estemos claros en nuestra mente el propósito por el cual tú nos has llamado a tu luz admirable. Tú nos has llamado para que llevemos el Evangelio, para que compartamos ese amor, para que adoptemos a aquellos que no te conocen, los adoptemos como hijos e hijas nuestros, que los cuidemos, que los amemos tanto, que ese amor sea un lazo que finalmente los lleve a los pies de Jesús. Úsanos, mi Dios. Somos tus manos, somos tu voz, somos tus pies. Úsanos para tu gloria y para tu honra. Oro también por aquellas personas que reciben este mensaje, que todavía no se han bautizado, que tal vez fueron cristianos, que tal vez guardaron el sábado, se deleitaron antes, pero por las cosas de la vida tal vez ahora están lejos. Tócales sus corazones, mi Dios. Hazles saber que tú todavía los amas, que tú todavía no has venido, que todavía hay oportunidad, que el seguro de vida todavía está disponible. ¿De qué le sirve al hombre morir por el coronavirus y perder su vida eterna? Lo más importante ahora es afirmar nuestro seguro de vida, afirmar nuestra salvación. Hoy que tenemos vida, hoy que estamos saludables, tenemos oportunidad de asegurar nuestra salvación. Porque si morimos, si es tu voluntad que muramos, el que muere en Cristo es ganancia. Y cuando tú vengas, los muertos en Cristo resucitarán primero. Toca corazones, mi Dios, manifiéstate en esta hora. Gracias por tu palabra y por tu bendición. Derrama una bendición especial sobre tu pueblo. Si hay alguna necesidad, alguna preocupación,
algo que inquiete a algún hijo o hija tuya, en esta hora, mi Dios, manifiéstate y contesta de acuerdo a tu misericordia. Oramos por tu pueblo, por la salud de tu pueblo. Capacítanos, fortalécenos y manténnos firmes hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús. Amén. Hace años escuché que Jesús